Cuando trabajamos con texto en Excel, es inevitable hacer referencia a la función texto. Esta función es especial porque nos ayuda a atender una necesidad muy específica y que es dar formato a un número y devolvernos una cadena de texto. Esto será de mucha utilidad en esos casos en los que queremos incluir un valor numérico con cierto formato dentro de otra cadena de texto, pero será mejor que te muestre un ejemplo del problema que nos ayuda a resolver esta función. En esta hoja puedes ver un rango que contiene los valores de venta de cada uno de los representantes y en la celda B5 tenemos el total de ventas. En la celda D1 queremos crear una cadena de texto con la leyenda ventas totales concatenada con el valor de la celda B5. Editaré la fórmula de la celda D1 e insertaré el ampersand al final para concatenar otro valor y colocaré la referencia a la celda B5. Observa que el valor mostrado en la nueva cadena no tiene el símbolo de moneda ni el separador de miles. Esto sucede porque el formato de una celda no forma parte de su valor real, y por lo tanto, al incluirlo como parte de otra fórmula, obtenemos solamente el valor 5390. Aquí es donde la función texto nos puede ayudar, ya que se encargará de convertir dicho valor a una cadena de texto con el formato requerido. Editaré la fórmula de la celda D1 y en lugar de colocar solamente la referencia a la celda B5, ingresaré la función texto y su primer argumento será la referencia a la celda B5. El segundo argumento de la función texto es el formato que vamos a aplicar al valor. El código de formato debe ser ingresado como una cadena de texto, así que ingresaré comillas dobles y enseguida ingresaré el símbolo de moneda seguido del símbolo numeral. En un instante te explicaré más sobre el significado de estos símbolos, pero para continuar con el formato ingresaré la coma que será mi separador de miles y terminaré con otro par de símbolos numerales y el número 0. Para terminar la cadena de formato ingresaré las comillas dobles. Cierro el paréntesis de la función texto y al pulsar entrar tendremos el valor de la celda B5 con el formato que le hemos indicado. Como puedes ver, la función texto tiene solo dos argumentos. El primero de ellos es el valor numérico y el segundo es la cadena que contiene el formato que será aplicado a dicho valor. Para darnos una idea de los formatos que tenemos disponibles, puedes hacer clic derecho en cualquier celda de la hoja y elegir la opción Formato de celdas. En la pestaña Número deberás elegir la opción Personalizada, y aquí verás muchas de las combinaciones permitidas en Excel para dar formato a los números. Puedes ver que algunos de estos códigos utilizan el numeral, así como el separador de miles o de decimales, de manera similar a como lo hice en la fórmula de ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que la función texto aceptará y aplicará el código de formato de la misma manera que lo hace Excel en las celdas. Debajo de este vídeo te dejaré un link a un artículo donde podrás leer el significado de cada uno de los símbolos utilizados en el código de formato. Ahora activaré la hoja 2 de este libro para mostrarte un problema con el cual se enfrentan muchos usuarios de Excel. Todo comienza cuando queremos concatenar una fecha a una cadena de texto. En la celda A2 tengo una fecha y quiero concatenarla a la cadena de la celda C2, así que editaré la fórmula y agregaré el símbolo ampersand para hacer la concatenación, y enseguida la referencia a la celda A2, la cual contiene la fecha. Al pulsar entrar se mostrará la cadena de texto concatenada con el valor 43100 en lugar de la fecha mostrada en la celda B2. Debo recordarte que las fechas en Excel son valores numéricos, a los cuales se les aplica un formato especial para que se muestren como una fecha en pantalla, pero su valor real es un número. Si no estás consciente de esto, puedes llevarte una sorpresa al ver que se ha concatenado un número en lugar de una fecha. Para tener el formato adecuado de la fecha, editaré la fórmula e ingresaré la función texto, y el primer argumento será la referencia a la celda A2, y el segundo argumento será la cadena de formato, comenzando con dos letras D para los dos dígitos del día, seguidas de una diagonal, luego dos letras M para el mes y otra diagonal, y finalmente 4 letras A para representar los 4 dígitos del año. Cierro las comillas dobles y el paréntesis de la función texto y al pulsar entrar tendremos el valor numérico de la fecha con el formato que hemos indicado. Considera que este código de formato solo puede usarse para Excel en español, ya que la letra A representa el año, pero si tienes Excel en inglés entonces deberás utilizar la letra Y o también conocida como Y. No olvides que la función texto nos ayuda a aplicar un formato a un valor numérico. Dicho valor será su primer argumento y el formato será su segundo argumento. Como resultado obtendremos un texto que podremos concatenar fácilmente con cualquier otra cadena.